El shock cardiogénico sigue siendo un reto para los cardiólogos e intensivistas que se dedican a su manejo, con una mortalidad cercana al 50%. En un porcentaje importante de pacientes, el manejo médico no es suficiente y se requiere escalar el tratamiento a dispositivos de soporte circulatorio. Entre ellos se encuentra el balón de contrapulsación intraórtico, que ha sido desplazado en la mayoría de los casos por otras asistencias ventriculares como el dispositivo Impella. Sin embargo, su uso sigue siendo bastante prevalente en diferentes unidades y existe controversia sobre en qué escenarios puede seguir siendo útil, para qué pacientes y con qué objetivos clínicos. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Muy buenas, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, en realización saludamos a José Luis Vázquez y modera el episodio Ángel Hernández, cardiólogo en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona. Muy buenas, doctor. Hola Alicia, muchas gracias. Ángel, hoy vamos a hablar del uso actual del balón de contrapulsación intraórtico en las UCIs, un tema de bastante interés para los cardiólogos intervencionistas y aquellos que os dedicáis a los cuidados críticos cardiovasculares. Así es, Alicia. El balón de contrapulsación intraórtico es un dispositivo de asistencia ventricular que se coloca por vía femoral a nivel aórtico y que se infla en diástole y se desinfla durante la sístole ventricular. Y desde la publicación del ensayo clínico IABP Shock 2 hace ya casi 15 años, el cual no observó diferencias en mortalidad entre el manejo médico del shock cardiogénico y el uso de este dispositivo, su papel en las guías y documentos de consenso ha quedado relegado a un segundo plano. De hecho, se difundió una foto muy famosa en la cual se encontraba el dispositivo en el pasillo del hospital junto a los contenedores de basura. Sin embargo, como ocurre en muchos otros ámbitos, la realidad es muy diferente de los estudios y las recomendaciones de las guías y el uso del balón de contrapulsación intraórtico en las UCIs de España está más presente de lo que pensamos. ¿O no? Eso es lo que vamos a tratar en el episodio de hoy. Vamos a dar voz entonces a los tres especialistas que nos acompañan en el estudio Cardio Podcast para compartir su experiencia en este campo. Ana Viana Tejedor, presidenta de la Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la SEC y cardióloga en el Hospital Clínico San Carlos. Muy buenas, Ana. Hola, un placer estar aquí hoy. También contamos con Pablo Antúnez Muiños, hemodinamista del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Bienvenido, Pablo. Hola y gracias por la invitación. Y con Pablo Pastor Puello, cardiólogo en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Un placer, Pablo. Hola, muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, chicos, bienvenidos. Es un placer teneros aquí con nosotros hoy. Sabéis, y como hemos dicho en la introducción, las guías europeas más recientes sobre el manejo tanto del síndrome coronario agudo como de la insuficiencia cardíaca dejan un papel muy limitado al uso del balón de contrapulsación intraórtico. De hecho, no recomiendan su uso rutinario en el tratamiento del shock cardiogénico. Por eso hemos traído hoy aquí a tres expertos en la materia que trabajáis en distintas unidades con ciertas diferencias, sobre todo a nivel de accesibilidad en los distintos tipos de soporte circulatorio, que puede ser un poco la clave para responder la primera pregunta por la que vamos a empezar. Teniendo en el mercado dispositivos como el Impella o el ECMO, ¿en qué circunstancias elegiríais el balón como primera opción o combinado con alguno de estos? Empezamos, si queréis, con los más clínicos. Ana, Pablo. Bueno, en primer lugar, yo creo que para hablar de esto, primero tenemos que recordar un poco de dónde viene esa degradación de la recomendación del balón de contrapulsación, ¿no? Que es del IABP Shock 2, que es un estudio muy valioso que se publicó hace ya muchos años, ¿no? En el año 2012, pero que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Porque no se vieron diferencias en mortalidad con el dispositivo, pero hay que tener en cuenta que era una población pues muy concreta, ¿no? En la cual casi el 50% de los pacientes habían sido resucitados de una parada cardíaca, que muchos pacientes tenían un infarto sin elevación del ST y que además el dispositivo se ponía casi siempre después de la angioplastia, ¿no? Luego son pacientes muy distintos de los que, por ejemplo, más adelante se han incluido en estudios como el estudio Danger, ¿no? Entonces, en primer lugar, mi primera idea es tener en cuenta las limitaciones de este estudio a la hora de extrapolarlo a nuestra práctica habitual, ¿no? Por eso hay pacientes en los que, por ejemplo, no podemos poner un Impella porque tienen alguna contraindicación para ese dispositivo, en los cuales el balón de contrapulsación pues, podría tener un papel.
Sí, llama mucho la atención lo que comentas, Pablo. Realmente son unos resultados negativos en términos de mortalidad que han penalizado mucho en el seguimiento a este dispositivo, y recientemente hemos tenido un ensayo de características y resultados similares, pero con otro dispositivo, el ECMO, el cual está generando mucho debate reciente, pero que me da la sensación que no ha penalizado tanto al dispositivo. ¿Queréis que hablemos un poco de este asunto? Efectivamente, ¿no? Yo pienso como Pablo, creo que este estudio, el IABP-SOC2, realmente se le dio un valor que a partir de ahí en muchos centros, ¿no? Sobre todo centros de Europa como Alemania, el propio investigador principal, Holger Thiele, ¿no? Es el que cuelga la fotografía tirando el balón de contrapulsación a la basura, y esto realmente no es así. Creo que no, vamos, yo siempre lo critiqué, creo que una clase 3, aunque es verdad que es para el uso rutinario, quizás es exagerada, ¿no? Porque tampoco se aumentaba la mortalidad, no había diferencias entre utilizarlo o no utilizarlo. Y luego la clave, como decía Pablo, es que la población que se incluye en el estudio es muy heterogénea, ¿no? Se incluyen pacientes que, por una parte, yo creo que eran de muy bajo riesgo, que era un 25% de infartos sin elevación del ST, infartos con elevación pero por una coronaria derecha, con disfunción ventricular derecha, que ahí el balón, claro, no te va a ayudar, ¿no? Y con lácticos por debajo de 2. Y por otra parte tenías casi la mitad de los pacientes parada cardíaca, ¿no? Que también es un fenotipo que podemos hablar, ¿no? Que pues posiblemente tenga un componente de vasoplegia muy importante, y ahí el balón tampoco pues puede ayudar. Entonces, la diferencia con el DANYER sin duda es la selección de los pacientes. El DANYER es un estudio que yo creo que se ha hecho fenomenal, o sea, que tiene unos criterios de selección, pero que claro, es una población muy seleccionada, la posinfarto, ¿no? Que casi se coloca antes de la angioplastia el Impella, a diferencia de aquí el balón, y con características de pacientes pues que pueden tener beneficio, ¿no? Con el dispositivo. Si queréis podemos hacer un poco más de hincapié en este concepto que ya ha introducido Pablo, que ahora ha vuelto a hacer referencia a Ana y que le llega directamente a Pablo Antúnez, el hecho de dispositivo de soporte post, ¿es realmente importante en el estudio IABP-SOC que estamos hablando, en el DANYER, poner el dispositivo antes, después? ¿Esto podría haber condicionado los resultados? Pues efectivamente, como comentábamos, la diferencia entre los dos estudios es bastante reseñable, y eso hace que no sea totalmente extrapolable, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta un poquito el cómo, a quién y cuándo, ¿no? El poner la asistencia antes o después yo creo que sí que puede tener un impacto, ¿no? Y sobre todo yo creo que es el tipo de pacientes que se seleccionaron para un estudio y para otro. Eso yo creo que condiciona de forma significativa. Lo que decía Ana de infartos inferiores, un infarto de extensión al ventrículo derecho, ahí la asistencia sobre el ventrículo izquierdo no tiene ningún efecto. Entonces sí que es verdad que es un estudio un poco más antiguo, en el que, pues bueno, de aquellas igual la forma de actuar era un poco diferente, en el que pues se priorizaba hacer la angioplastia primero y luego hacer el implante de la asistencia. Incluso creo recordar que el crossover era de un 10%, o sea que había pacientes que se le utilizaban a no balón, que luego se acababa poniendo el implante del balón de contrapulsación. Entonces, bueno, creo que todos estos estudios hay que cogerlos con pinzas y aplicarlos a nuestra práctica diaria, y sí que creo que han sido demasiado severos con la clasificación 3, que sí que es verdad que ponen lo de rutinario, ¿no? Que es un poco lo que le salva un poco ahí respecto a las guías, pero probablemente un 2B yo creo que sería una mucha mejor clasificación. Lo que pasa es que entonces con el ECMO tendría que pasar lo mismo, ¿no? También tendría que pasar a clase 3, y yo creo que no va a pasar, ¿no? Exacto. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de dispositivos de asistencia o de soporte circulatorio, cuando nos viene a la cabeza el ECMO, pensamos en un tipo de paciente. Cuando hablamos de balón, pensamos en otro tipo de paciente. Claro, hablando de shock cardiogénico, todo shock cardiogénico es igual en cuanto a gravedad, en cuanto a la etiología, en cuanto al perfil, ¿no? Hablamos de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Pablo, por favor. Yo creo que claramente no. Es una población muy heterogénea y es muy importante fenotipar bien al paciente, qué tipo de shock tiene, si es derecho o izquierdo, si tiene componente valvular añadido, ¿no? Y en qué estadio del shock está. No es lo mismo un estadio B de SCAI, en el cual pues el balón de contrapulsación con su efecto modesto puede ser suficiente para sacar de la situación de inestabilidad a muchos pacientes, que un estadio D o un estadio E, en el cual poner un balón de contrapulsación va a ser fútil porque no es un dispositivo que permite una sustitución completa de la función cardíaca, ¿no? Es un dispositivo que puede funcionar en un ventrículo que ha sufrido una agresión importante, pero en el cual todavía se mantiene cierta función, ¿no? Entonces yo creo que ahí probablemente lo que falla en ese estudio es esa selección de paciente, metiendo
pacientes muy diversos, ¿no? Y sin una caracterización hemodinámica, porque no eran pacientes que estuvieran monitorizados con un catéter pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, claro, se diluye un poco el efecto beneficioso que pudiera tener en un subtipo de paciente al meter dentro de tantos pacientes distintos, ¿no? Todavía no ha salido en la conversación y me extraña un poco porque realmente las guías a lo que le dan un poco más de importancia o relevancia el balón es a la presencia de complicaciones mecánicas del infarto. ¿Pensáis que sigue teniendo un papel real el balón en este contexto? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ahí le dan una clase 2A, es para lo único que parece que han dejado el balón, ¿no? Y realmente es verdad que funciona, ¿no? Descarga el ventrículo izquierdo y es verdad que si el paciente está en shock profundo ya se va a quedar insuficiente, pero muchas veces te permite estabilizar al paciente pues hasta poder operarlo o poder poner un soporte que mantenga mejor al paciente, ¿no? Mejor soportado. Entonces creo que sí, que todavía tienen ahí su papel, desde luego. ¿Qué ventajas tendría con respecto, por ejemplo, al ECMO, ¿no? Un paciente que está en shock, SCAI-D, secundario a un infarto con complicación mecánica, una CIV, por ejemplo, ¿a qué iríais primero? Hombre, yo creo que depende del paciente que tengas, ¿no? Si es un SCAI-E, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que tiene que ir a un ECMO porque no hay otra alternativa. Si es un SCAI-C o un SCAI-D y realmente la complicación es izquierda, ¿no? Es una insuficiencia mitral severa o es una comunicación interventricular, el Impella puede permitir darle soporte a un paciente con menos complicaciones que el ECMO y sin incrementar la poscarga del ventrículo izquierdo, que en un paciente con insuficiencia mitral aguda o con una CIV pues tiene una repercusión habitualmente sobre todo de edema pulmonar, ¿no? Con lo cual en determinados pacientes puede estar indicado. ¿Y sería en este caso importante, más allá de factores de gravedad, complicaciones mecánicas, factores como la edad? Hombre, no podemos olvidarnos, ¿no? Que se dice la edad no es el único factor, obviamente, ¿no? Muchas veces hay pacientes de 80 años que están funcionalmente muy bien, pero hombre, es un factor a tener en cuenta, ¿no? Y sin duda eso y el coste, ¿no? De los dispositivos, que a lo mejor pues un paciente con 85 años dices, bueno, si es un infarto, ¿no? Como que puede recuperarse, una causa reversible, pues a lo mejor ahí no se te puedes plantear Impella, pero creo que el balón también es un escenario donde puede ser factible ponerlo. No sé si tenéis limitaciones en vuestros centros, pero creo que claro, el coste del Impella pues es una de ellas. Sí, sin duda es una de ellas y el tema de la edad también. O sea, de hecho, el Danger, hay un subestudio del Danger en el cual se ve que el efecto beneficioso del Impella es inversamente proporcional a la edad. Y de hecho, en pacientes mayores, por encima de los 77 años, no solo desaparece el beneficio del dispositivo, sino que hay algún dato de que puede incrementar la mortalidad, ¿no? Con lo cual, en pacientes tipo Danger, pero de 80 o más años, ¿no? 77, 80 años, igual hay que plantearse el uso de un balón y si el paciente va bien con el balón, nos evitamos poner un dispositivo con más complicaciones. Hombre, esto va ligado seguramente a la vasculopatía, ¿no? Del enfermo. Con más de 80 años, pues seguro que tiene arteriosclerosis, ¿no? Arteriopatía periférica y poner un Impella ahí pues te aumenta las complicaciones. Sí, yo iba a decir algo muy similar. O sea, el riesgo de tener comorbilidades de cualquier tipo conforme avanza la edad pues es mayor. Entonces, todas esas comorbilidades aumentan el riesgo de complicaciones con un dispositivo como el Impella comparado con el balón de contrapulsación, que es un poco menos agresivo. Estupendo, Pablo. Último escenario, hemos hablado del balón de contrapulsación como soporte único, ¿vale? Pero sabemos que también lo podemos utilizar como complemento a otro tipo de soporte que es el ECMO, ¿no? En pacientes que necesitan soporte circulatorio y además descarga del ventrículo izquierdo, tenemos principalmente dos opciones, ¿no? El Impella o el balón de contrapulsación. ¿Sabemos si hay evidencia sobre uno contra el otro? ¿Qué utilizáis vosotros en vuestros centros para descargar el ECMO, más balón, más Impella? Ana, por ejemplo. Nosotros en mi centro no lo ponemos rutinariamente cuando ponemos un ECMO. Es verdad que el umbral es bajo y a la mínima que no se descarga bien el ventrículo izquierdo, el paciente pues tiene insuficiencia cardíaca, no edema de pulmón, sí que ponemos, pues empezamos muchas veces por el balón. Si vemos que va a necesitar algo más, pues vas al Impella. Pero vamos, los resultados que hay de registros que comparan Impella frente a balón, desde luego no hay grandes diferencias y con menos complicaciones, como decíamos, al poner el balón. Luego sé que hay grupos que directamente cuando ponen un ECMO ya ponen un balón de contrapulsación para descargar el ventrículo izquierdo y creo que ahí, gracias a esto, ha revivido un poco, ¿no? También el balón.
Sí, efectivamente. De hecho, aquí me voy a mojar yo también un poco. En nuestra práctica clínica en Belviche solemos hacer prácticamente lo mismo. Lo más importante, o lo que más importancia le damos, es una buena monitorización hemodinámica invasiva y en función de eso ver si realmente requiere o no una descarga, y efectivamente empezamos con el uso del balón. Yo solo quería puntualizar una cosa que dijo Ana, que me parece muy acertado, y es que tú cuando empiezas con el balón de control de pulsación siempre tienes la opción de escalar, ¿no? Al final empiezas desde un 7-8 French, hay gente que utiliza incluso el 9 French, pero siempre tienes la posibilidad de, si el balón no es suficiente, de escalar. Entonces eso siempre te permite seguir avanzando y siempre lo tengas bien monitorizado y bien controlado el paciente. Respecto a eso, también decir que hay que tener en cuenta el tamaño del balón de contrapulsación. Hablando de los introductores, también el tamaño del propio balón. Antiguamente usábamos balones de 34 o 40 mililitros que producían un efecto hemodinámico más discreto, y hoy en día se recomienda el uso de balones de 50 para la gran mayoría de pacientes, ¿no? Y tienen una diferencia importante en cuanto al soporte hemodinámico que proporcionan. O sea que creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del balón. Estás escuchando Cardio Podcast. Y continuamos analizando el papel actual del balón de contrapulsación intraaórtico en las UCIs. Ahora nos trasladamos también a la sala de hemodinámica con Pablo Antúnez, Ana Viana y Pablo Pastor. Ángel, ¿sigue teniendo el balón un hueco en la mente de los cardiólogos intervencionistas durante la revascularización miocárdica o puente a la misma? ¿En qué perfil de paciente se sigue usando? Bueno, es muy buena pregunta y vamos a intentar responderla con nuestros invitados. Comenzamos con Pablo Antúnez, el hemodinamista del grupo. Tengo un paciente que ingresa por debut de insuficiencia cardíaca, FEBI 25%, con clínica previa de angina de esfuerzo. Y en la coronariografía diagnóstica nos encontramos con enfermedad de 3 vasos, con un tronco severo y una oclusión crónica de la coronaria derecha. El paciente, por X motivo, no es candidato a cirugía. ¿Qué hacemos con él? La revascularización así a priori no parece sencilla. ¿Cómo la planificamos? Bueno, pues mira, como muy bien dices aquí, al final la planificación preprocedimiento yo creo que es fundamental. Sí que es verdad que los hemodinamistas solemos pecar de fascinación tecnológica, entonces siempre lo más nuevo y lo último es lo mejor, pero yo creo que hay que intentar poner los pies en la tierra y evaluar cada caso de forma individualizada. No es lo mismo pues, un paciente con enfermedad de tronco trifurcado, con lesiones en los ostium de todas las ramas laterales, que un paciente que tenga una lesión de tronco ostial o el cuerpo medio, el cual la angioplastia se presume que va a ser un poco más sencilla. Pues también a nivel del calcio, todo depende, bueno, las nuevas técnicas que utilizamos ahora como OCT y US para valorar la complejidad de estos procedimientos. Entonces, todo ello afecta, yo creo, a la toma de decisiones. Si tú prevés que va a ser un procedimiento muy complejo, de larga duración, que el paciente lo va a tolerar hemodinámicamente de una peor forma, pues igual sí que te inclinas un poco más hacia un dispositivo que te da un poco más de soporte, como puede ser el Impella. Sin embargo, para procedimientos que igual no esperas que van a ser tan largos o tan complejos, yo creo que el balón de contrapulsación, así como se ha demostrado en los estudios publicados hasta ahora, pues sí que es un sistema seguro y eficaz de apoyo al intervencionismo coronario. Además de una mayor estabilidad hemodinámica, ¿no? Evitando la hipotensión durante el procedimiento, que parece que es el efecto principal que tienen estos dispositivos, el uso del balón, y meto aquí también el del Impella, tiene un impacto significativo en la reducción tanto de complicaciones como realmente una mejora en los resultados clínicos, más allá de que te aguante el procedimiento del paciente. Bueno, sí que es verdad que para nosotros la verdad que nos da una seguridad a la hora de hacer el procedimiento que nos gusta. De hecho, creo que la implementación de este tipo de sistemas de soporte en las angioplastia complejas creo que está aumentando mucho en los últimos años. Pero eso no quiere decir que debamos hacerlo si no mejora, obviamente, el pronóstico de los pacientes, ¿no? Yo creo que por los estudios que tenemos publicados a día de hoy, pues tanto el Impella como el balón yo creo que sí que pueden ser beneficiosos para mejorar el pronóstico de esos pacientes. Sí que es verdad que con el balón, pues bueno, a 30 días, incluso con el Impella también, no se venían beneficios, ¿no? Pero bueno, sí que llama la atención, y eso lo pongo aquí encima de la mesa para ver qué es lo que pensáis, que por qué estos beneficios se veían a largo plazo y no a corto plazo, ¿no? ¿Por esas hipotensiones transitorias o cuál creéis que es el motivo? Yo realmente, y esto se ve mucho en estudios de revascularización, ¿no? En este caso en el soporte, el beneficio no tiene por qué ser inmediato y, como dices, puede ser a largo plazo, entre otras cosas porque si haces una angioplastia soportada, correctamente soportada, vas a poder hacer una revascularización más completa, ¿no? Eso que tú decías de que la tranquilidad que me da, eso se traduce en que te va a quedar mejor
la angioplastia que estás haciendo, y eso puede traducirse en que a largo plazo el paciente pues tiene un beneficio clínico, ¿no? O sea que yo creo que es un evento relacionado con una mejor calidad de la angioplastia que tú estás haciendo, al tener la tranquilidad de que el paciente te lo va a tolerar correctamente. Sí, puede ser que una cosa que se me viene a mí a la cabeza, hablando de pros y contras, ¿no? Las complicaciones del acceso. A día de hoy sois unos másters en el acceso vascular con dispositivos de precierre que han hecho que reduzcan mucho las complicaciones inmediatas por procedimiento, tanto del balón como del impela. Entonces, eliminando prácticamente este factor en procedimientos programados, el comentario de Pablo puede ser lo que pese, ¿no? La revascularización completa del paciente. Sí, o sea, eso es fundamental. Sí que es verdad que toda la experiencia que hemos adquirido probablemente en el intervencionismo estructural nos ha ayudado a mejorar, a controlar esas posibles o potenciales complicaciones. Ahora el poder hacer la punción guiada con eco y los dispositivos de precierre de los que disponemos actualmente ha conseguido reducir ese riesgo de complicaciones en todos los procedimientos. Cuanto más seguros son los procedimientos, pues más beneficio para el paciente, y probablemente por ahí van los tiros, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, comparando uno con otro, al final el balón de contrapulsación nos permite acceder con introductores mucho más pequeños, y nos permite acceder en pacientes con arteriopatía periférica que igual el implant no nos permite en todos los casos. Bueno, normalmente pues un caso como el que comentabas tú, enfermedad multivaso con disfunción ventricular, es probablemente que muchos de ellos tengan comorbilidades con arteriopatía periférica, y es otra cosa a tener en cuenta cuando planteamos este tipo de procedimientos. Y voy directamente contigo, Ana. Este mismo paciente lo tienes ingresado en la coronaria, le ha hecho Pablo el cateterismo y te llama a la unidad coronaria. Oye, mira, esto es lo que me he encontrado. El paciente sería candidato a revascularización quirúrgica. ¿Cómo quieres que te lo devuelva? ¿Quieres que te lo devuelva así tal cual está, con algún dispositivo? ¿En qué situaciones lo utilizarías? Bueno, pues dependiendo un poquito de cómo sea el paciente, como decimos, de la edad, de las comorbilidades, seguramente es porque le han dado el segundo antiagregante, ¿no? Y no se puede operar de forma urgente y tenemos que esperar a lo mejor, ¿no?, entre 3 y 5 días dependiendo del antiagregante. Pues hombre, a mí me gustaría, si es un tronco crítico, intentaría esforzar primero al cirujano para que me lo opere a pesar de la antiagregación, y si no, pues con mínimo un balón, o sea, el balón de contrapulsación. La verdad que sí que es un dispositivo que como puente a la cirugía tiene beneficios demostrados, ¿no? Y para la angina refractaria, bueno, como se infla en diástole, sabemos que perfunde bien las coronarias, y yo he tenido bastantes pacientes que poniendo un balón con angina refractaria, la verdad que lo consigues controlar. Y si es un paciente joven con mucha disfunción ventricular, en el que creo que empieza a tener algún dato de bajo gasto, tal, a lo mejor entonces prefería el impela, ¿no?, en estos casos. Sí, efectivamente, es que además ahí es donde el balón tiene más beneficio, ¿no? Cuando los mecanismos de autorregulación coronaria ya se han sobrepasado, ¿no? Porque el paciente tiene una lesión crítica, o incluso en esas angioplastias que queda flujo lento, TIMI 2, TIMI 1, ahí es donde el incremento diastólico del balón genera un aumento directo de la perfusión coronaria, ¿no? Y yo creo que esa es una indicación clave, el paciente que tiene isquemia miocárdica persistente como puente de revascularización. Efectivamente, eso me parece fundamental. O sea, al final el dispositivo del balón es el que de verdad mejora la perfusión coronaria, ¿no? Es cuando el problema es perfusión coronaria, creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Vamos, yo recuerdo bastantes pacientes, sobre todo cuando no estaba el impela también, ¿no?, hace ya unos años, que decías, es que le pongo el balón y de verdad se queda sin angina y puede aguantar unos días, ¿no?, hasta y el ST que la estaba cirugía. 3 milímetros para abajo se nivela con el balón, ¿no? Eso sí, tampoco creo que debamos esperar mucho la revascularización. Aún así hay que insistir a los cirujanos, yo creo que revascularicen cuanto antes. Igual que hay que insistir a no dar ese segundo antiagregante, ¿no?, que parece que las guías, que son ya de 2023, todavía no han terminado de calar del todo. Bueno, de hecho es una de las cosas que te piden o que te dicen los cirujanos, ¿no? Para darse tiempo es como, bueno, pues si hace angina o si hace cualquier cosa le pones un balón, ¿no? Entonces muchas veces va a nuestro favor, pero en contrapartida va un poco en contra de retrasar esta cirugía. Pablo, y una pregunta que se me ocurre, tú en un centro que no tenga cirugía cardíaca, pero sí tenga angioplastia primaria, si solo tuvieras que tener un dispositivo de soporte, ¿qué le dirías al gerente? ¿Qué dispositivo elegirías? La verdad que es una excelente pregunta. El gerente probablemente querría el balón. Pero desde el punto de vista clínico, la verdad, yo que vengo de un centro de segundo nivel en el que no tenemos cirugía, sí que es verdad que para algunos casos considero que el balón se puede quedar corto.
pacientes con infarto anterior que vienen en un shock o pre-shock importante, sí que consideraría antes poner el Impella que el balón de contrapulsación. Entonces, si tuviera que escoger uno, escogería el Impella, pero me gustaría tener los dos porque en la mayoría de casos utilizaría el balón. Yo es que eso es lo que te quería decir. Yo no veo que haya que elegir uno u otro, ¿no? Yo creo que son dispositivos complementarios para pacientes diferentes y el gerente tiene que tener disponible toda la tecnología, ¿no? Para que luego el cardiólogo pueda elegir lo que más le conviene al paciente, ¿no? Con el balón de contrapulsación llegamos a muchos más pacientes, ¿no? Pero hay algunos que necesitan un Impella. Entonces conviene tener los dos. Y es verdad que hay pacientes que no se les puede poner el Impella y tienes que ponerle balón. Uh-huh. Y en esta toma de decisiones, ¿qué importancia tiene la monitorización hemodinámica? Es decir, ¿alguna vez os planteáis en la propia sala de hemodinámica o poner un Swan o directamente un pigtail dentro del ventrículo y medir las presiones y para que nos ayude? Pues mira, sí, yo en mi centro la verdad que últimamente se está haciendo así. Cuando hay dudas de si poner un dispositivo de soporte, sobre todo un Impella, ¿no? También por el coste, cuando un paciente se va a hacer una revascularización compleja, se pone un catéter de arteria pulmonar y muchas veces si tú ves que tiene las presiones del ventrículo izquierdo elevadas, ¿no? La arteria diastólica, pues ya te está avisando de que a lo mejor el paciente hay que descargarlo, ¿no? Entonces te puede ayudar. Sin duda esa monitorización me parece importante. Yo, creo que en caso de duda no cuesta nada, sobre todo aparte si pasas un pigtail al ventrículo, mides la presión telediastólica y si vas a poner un Impella ya tienes el pigtail dentro, o sea, win-win. ¿Tenéis la costumbre de hacerlo? No. Esto es interesante, porque yo... La hemodinámica se acabó hace muchos años, ahora somos intervencionistas, entonces no se tiende a hacer mucho, la verdad, pero la verdad que por eso es enriquecedor estar con clínicos que nos recuerden que la hemodinámica es importante y sí que es verdad que por lo menos a la hora de estratificar qué pacientes se pueden beneficiar más o menos, pues es interesante pues escoger aquellos de más alto riesgo que son los que más se pueden beneficiar, yo creo. Pues hasta aquí este debate en el que hemos tenido el placer de contar con Pablo Pastor, Ana Viana y Pablo Antúnez. Muchísimas gracias, doctores, por compartir vuestra experiencia aquí en Cardio Podcast. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Gracias por la invitación, gracias. Y como siempre, Ángel, vamos a acabar este episodio subrayando los 2 o 3 mensajes principales que te llevarías. Bueno, yo creo que aunque el balón de contrapulsación ha perdido protagonismo frente a otro dispositivo de soporte como el Impella o el ECMO y la evidencia no le respalda en términos de mortalidad, a día de hoy está claro que no ha desaparecido de nuestro arsenal terapéutico en nuestras unidades coronarias, pero sí que tiene un papel en escenarios concretos, ¿no? Especialmente en las complicaciones mecánicas del infarto, en el manejo del shock en centros con limitación a acceso a otros dispositivos y como descarga ventricular en el ECMO parece que también tiene un papel y de hecho no se han olvidado tampoco de él en las salas de hemodinámica nuestros hemodinamistas como soporte a revascularizaciones de alto riesgo. Genial, pues así lo dejamos. Muchísimas gracias, Ángel. Hemos aprovechado muy bien el tiempo. Gracias por esta moderación. Añadimos este episodio a nuestra playlist de Cardio Podcast, donde ya sabéis que podéis encontrar todos los episodios anteriores y escucharlos en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast, entre otras plataformas. Y si queréis echar un vistazo también a la bibliografía recomendada de cada programa, los tenéis disponibles en la web de secardiología.es. Volvemos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.